Dios les bendiga, queridos amados hermanos. Me presento, mi nombre es Paco Smith. Ya la mayoría de ustedes me conocen. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes algo que Dios me mostró, algo que Dios me reveló, hermanos. Pongo en las manos de nuestro Señor Jesucristo esta revelación que Dios me dio el día 23 de este mes de julio del 2001 por la mañana. 23 de julio del 2021, hermanos, por la mañana. Mis hermanos, muchos de lo que quiero compartir, a muchos a lo mejor igual, muchos van a creer, otros no van a creer, hermanos, pero lo que yo quiero compartir con ustedes es algo, se puede clasificar de una forma muy importante, una revelación de forma, para muchos puede ser exagerada, mis hermanos. A lo mejor muchos no van a digerir esto que voy a comentar, esto que voy a compartir con ustedes, mis hermanos, pero quiero decirles una cosa, amados hermanos. Vive Jehová, que lo que les voy a contar es real, porque Él me lo mostró, hermanos. Y si me lo mostró fue porque yo se lo pedí, como dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué significa esta palabra, cosas y ocultas? Mis hermanos, quiere decir cosas de las cuales son inaccesibles para el hombre, para el humano, cosas donde la humanidad no puede llegar, mis hermanos. Son cosas espirituales. Recordemos que lo espiritual se discierne con los ojos del espíritu, mis hermanos. Solamente así lo podemos comprender, pero los que somos y los que estamos en Cristo comprendemos todos estos niveles de cosas, mis hermanos. Mis hermanos, para no hacer esto muy largo, quiero compartir con ustedes lo que el Señor me mostró, una inquietud que yo tenía de hace mucho tiempo, ahora con lo que ha venido pasando en Puebla, mis hermanos. El socavón, ustedes han escuchado sobre el socavón de Puebla, mis hermanos, lo que ha venido pasando. Yo tenía la inquietud de saber qué era lo que estaba pasando, qué es lo que había dentro de los socavones que está habiendo alrededor del mundo entero, mis hermanos. Incluso hasta en Israel hay socavones. En esta hora, mis hermanos, quiero compartir esto que Dios me dio, esto que Dios me respondió, esto que Dios me mostró, de acuerdo a lo que yo le pedí, mis hermanos. Y no porque yo se lo haya exigido, yo no le exigí nada a mis hermanos. Simplemente yo le dije: Señor, si es tu voluntad que tú me muestres qué es lo que está pasando con estos socavones, con estos hoyos que se están abriendo alrededor del mundo entero. Yo quería una respuesta. Entonces yo clamé a Jehová, yo clamé al Señor en oración, y el Señor me dio esta respuesta, mis hermanos. Y no tan solo me habló, sino que también me mostró, y estuve yo presente en ese lugar, mis hermanos. Sucedió, mis hermanos, en la mañana que yo me dispuse a descansar, mis hermanos. Haz de cuenta que mi mente se puso completamente en blanco, mis hermanos, completamente en blanco, no supe de mí. Entonces, cuando yo abro mis ojos, mis hermanos, esto no lo vi ni en ninguna pantalla, esto yo no lo vi en ninguna tipo visión, sino fue algo real, mis hermanos, porque yo lo viví. El Señor le plació llevarme a ese lugar. Me llevó a un lago, mis hermanos. Me llevó a la orilla de un lago muy grande, de forma en cuadro, mis hermanos. Y entonces yo estuve parado, mis hermanos, al pie de ese lago, y yo le preguntaba al Señor: ¿qué es lo que me vas a mostrar? Y entonces su espíritu, mis hermanos, su espíritu habló a mi vida y me decía: pon tu mirada fijamente en el centro de ese lago. Entonces lo que yo hice, mis hermanos, yo me quedé viendo, bien centrado, bien concentrado en lo que había en ese lago, en esa agua de ese lago. Entonces cuando yo miraba adentro de ese lago, yo podía mirar, mis hermanos, que al inicio de ese lugar se podía ver el plan hasta donde llegaba el agua, pero más adentro se iba viendo muy oscuro, como si hubiera un hoyo en medio de ese lago, muy oscuro, mis hermanos, como que si estuviera muy hondo. Entonces yo le preguntaba al Señor: ¿qué es lo que hay dentro de ese lago? Y entonces el Señor me dice:
quiero que pongas especial atención a lo que te voy a mostrar, porque quiero que le digas a mi iglesia que lo que se está viviendo en este tiempo es real, todo es real. Muchos de mi pueblo, dice el Señor, muchos de mi pueblo no le ha prestado oído a las profecías, a lo que yo les he estado mostrando a mis profetas, decía el Señor, porque en este tiempo le han cerrado las puertas a las profecías. Creen que son inventos de las personas, creen que son inventos de ellos, mas no saben y no se dan cuenta que soy yo hablando a través de ellos, decía el Señor. Y lo que está viviendo, la tierra se está abriendo, los socavones se están abriendo en diferentes naciones, dice el Señor, porque estos son los últimos tiempos y se está preparando la tierra. El enemigo se está preparando, me decía el Señor, porque a través de esos socavones van a salir los demonios, me decía el Señor, para la gran tribulación. Pero la tierra ahorita se está preparando, decía el Señor. El ejército de Satanás se está preparando, me decía el Señor, para que por debajo de la tierra, a través de esos socavones, van a salir, mis hermanos, escuchen muy bien esto, van a salir naves que la gente, el humano, desconoce, pero son naves llenas, hermanos, de ejército de Satanás, de ejércitos de demonios, de ejércitos de ángeles caídos, mis hermanos, es lo que me decía el Señor. Y me decía, pero pon atención a esto que te voy a mostrar ahora. Entonces yo podía ver el lago, mis hermanos, y me acerqué más a la orilla de ese lago, como ya para meterme. Y entonces cuando yo llego a la orilla de ese lago, mis hermanos, comienzo a ver al fondo de ese lago, y cuando miro, empiezo, mi vista comienza como a hacer un acercamiento muy profundo, muy hacia el fondo de ese lago, y se fue aclarando el agua. Entonces a través de del agua puedo ver en el fondo de ese lago, mis hermanos, un lugar como un cuarto, una casa, y tenía 3 entradas, mis hermanos. Tenía una entrada enfrente, otra a la izquierda y otra a la derecha, mis hermanos. Eran como pasillos, amados hermanos. Entonces, a través de esos pasillos salía un demonio, mis hermanos, pero salía de enfrente, de la puerta de enfrente. Entonces, cuando yo veía la puerta de enfrente, salía un demonio grande, mis hermanos, y ese demonio tenía cuerpo humano. Cuando ese demonio salía por esa puerta, se ponía en medio de ese cuarto, mis hermanos, y cuando la gente, hubo una persona que se metió al lago, mis hermanos, yo pude ver cómo ese demonio abrió su boca, y a través de su boca salió como su lengua en forma de tenaza, mis hermanos, y entonces subió esas tenazas y agarró a ese hombre de los pies y lo jaló hacia abajo, mis hermanos. Entonces ese demonio lo jaló hacia las profundidades, como para ahogarlo, mis hermanos. Entonces ya cuando lo tenía, yo pude mirar que a la izquierda había una mesa muy grande, hermanos. Había una mesa muy grande, y entonces en esa mesa acostó ese demonio grandote, mis hermanos, que medía más de 2 metros. Acostó a ese hombre, mis hermanos, se veía como de esta estatura a la estatura de ese demonio, mis hermanos. Entonces ese demonio lo agarró con las manos después de haberlo jalado con su lengua, y lo acostaron en una mesa. Entonces salieron 2 demonios más por esos pasillos, y entonces al acostarlo, mis hermanos, lo empezaron a torturar. Pero nada más el Señor me permitió ver cuando lo acostaron, y solamente había de esta parte para abajo, pero como que algo le hacían, mis hermanos, en su rostro, en su cara, mis hermanos. Lo atormentaba muy feo, porque yo veía que pataleaba esa persona. Entonces el Señor me decía, ahorita que esos demonios se vayan, vamos a bajar a las profundidades de ese lago, de ese lugar. Y cuando en el proceso, mis hermanos, cuando esos demonios desaparecían y se metían hacia esos túneles de ese cuarto, esa habitación, entonces el Señor me permite bajar. Yo creí que el Señor iba a bajar conmigo, pero no. A mí me metió a ese lugar, mis hermanos, y caí sobre esa mesa, y a esa persona ya se la habían llevado. Entonces, cuando yo caí en esa mesa, me bajé poco a poco, dije, para no hacer ruido y no se den cuenta que yo estoy allí. Entonces voy y me meto hacia esa puerta que estaba enfrente mío, y veo para los lados, mis hermanos, y yo veo un túnel muy iluminado por abajo, interminable, mis hermanos, que daba así como vuelta.
pero ya yo no me animaba a caminar más para allá para ver qué era lo que había, mis hermanos. Entonces reviso la otra puerta también y tenía la misma estructura, y a la izquierda igual. Entonces cuando yo revisé todas esas partes, mis hermanos, no había ninguno, pero de pronto, mis hermanos, escucho que viene ese demonio de regreso. Y le dije: Señor, sácame de aquí porque ya viene para acá. Entonces el Señor me dijo: sube a la mesa y aviéntate hacia arriba para que salgas a la superficie de ese lago. Entonces lo que hice yo fue subirme, mis hermanos, y en cuanto alcancé a subirme a la mesa y salté, ese demonio me vio y corrió a quererme jalar, pero el Señor no se lo permitió. Entonces fui sacado de ese lugar, mis hermanos, y el Señor me comentaba y me decía, me hablaba el Señor y me decía: en todos los lagos donde desaparecen personas, no desaparecen nomás por así, sino que hay demonios, literal, hermanos, literal, hay demonios que viven abajo de las profundidades de esos lagos, y esos son los que los jalan hacia abajo, mis hermanos, y roban las almas. Es lo que me decía el Señor. Y decía, yo le decía al Señor: Señor, pero ¿por qué tú lo permites? El Señor me decía: por la desobediencia y el pecado del hombre, por el pecado de esta humanidad, para que vean que yo soy un Dios de justicia, un Dios justo, un Dios de amor, pero un Dios de fuego consumidor, me decía el Señor. Entonces me decía: en todos los lagos donde desaparecen gentes, donde desaparecen personas, en medio de esos lagos, en las profundidades de esos lagos, hay túneles, me decía el Señor. Hay lugares de mucha maldad, de demonios, que ellos habitan allí en las profundidades de la tierra, me decía el Señor. Y también me decía: dentro de los socavones que se están abriendo a nivel mundial, también adentro de esos socavones viven ellos. Ahí es donde esa es la guarida de ellos, la cueva de los demonios, es dentro de los socavones, me decía el Señor. Y me decía que no tardaba en este tiempo para que ellos se comenzaran a mostrar, no a manifestarse en su totalidad, dice, porque mi espíritu todavía está sobre la tierra, pero el día que mi espíritu sea quitado de la tierra, entonces ellos se manifestarán en todo su esplendor, en toda su categoría, me decía el Señor. Entonces el Señor me dijo: escribe esto que te voy a dar unos nombres para que se lo des a mi pueblo. Entonces le dije: Señor, ok, Señor, dime cuáles son, qué es lo que me vas a decir para yo poderlo anotar. Entonces el Señor me dijo: yo te voy a dar los nombres de esos demonios que se encuentran en los socavones y en los lagos. Te voy a dar los nombres y las categorías. Entonces escucho muy atento al Señor, mis hermanos. Puse especial atención y especial oído a lo que Él me iba a dar, mis hermanos. Y aquí está, mis hermanos, se los presento. Aquí están los nombres, mis hermanos, de lo que el Señor me mostró, de lo que el Señor me dio, mis hermanos. Y yo lo anoté. Luego que terminó esa revelación, mis hermanos, yo me di a la tarea de anotar lo que el Señor me dio. Hermanos, me dio el nombre de uno de los jefes de los demonios que habitan dentro de esos lagos y socavones que hay en la tierra. Me dijo, uno de los principales jefes de ellos se llama Emaús, así como se escribe Emaús con H, mis hermanos, E-M-A-H-U-S, Emaús. Ese es el nombre principal de los jefes de ellos, dice. Y el nombre de los demonios que están a su mando, van por categorías, dice. Está el superior, y todos llevan el mismo nombre, y nada más la diferencia son las categorías, las potencias por las cuales ellos se manejan, mis hermanos. Y me dijo, el nombre principal de uno de ellos se llama Nicalandros. Nicalandros es uno de los demonios que está en mano derecha, como decimos nosotros, de Emaús. Entonces me dijo, hay otro que también se llama similar a él, Nicalandro superior. Ese es uno de los terceros, mis hermanos, de los que son de los demonios más, se puede decir, poderoso, no tan poderoso, pero de igual forma son demonios, no dejan de ser personajes de maldad, mis hermanos. Son los principados de las tinieblas. Está Nicalandro categoría 1, me decía el Señor. El categoría 1 son los que se encargan de estar en los socavones, de jalar a las personas y robarse las almas. Nicalandro categoría 2
y de así ni calandro, categoría 3, 4, llega hasta 7, me dijo el Señor. Esos son 7 demonios que habitan en los lagos, 7 por cada lago, mis hermanos, y son por categoría 1, 2 y 3 y tienen asignaturas, me decía el Señor. Quiero que esto se lo digas a mi pueblo, me decía el Señor. Y yo aquí traté más o menos de ilustrarles de cómo más o menos era ese lago donde yo estuve parado, mis hermanos. Así como ven el cuadrado aquí en la imagen, mis hermanos, así estaba más o menos las entradas, y estaba el cuadro, va de cuenta que es el lago, el cuadro, y los cuadritos son las puertas, las compuertas de ese lugar, mis hermanos. Entonces fue algo tan real, mis hermanos, que yo podía mirar y vivir en ese entonces, y el Señor me daba esa confirmación de cuántos demonios hay dentro de los socavones. Por eso es que ustedes van a poder ver en los próximos noticias sobre el socavón de Puebla, las figuras que hay dentro de ese socavón, mis hermanos, pero son demonios. Todas las entradas, los túneles que existen a su alrededor, mis hermanos, son acceso para los lugares donde ellos habitan, son cuevas de demonios, mis hermanos, para que tengamos cuidado en ese sentido y pongámonos en oración, porque el Señor me decía que en este tiempo ellos se iban a manifestar, porque a través de esos socavones iban a empezar a salir demonios, tanto espirituales como físicos, mis hermanos, se iban a materializar, mis hermanos. Y me dijo el Señor, y vienen días oscuros, días de oscuridad, días donde se va a ocultar el sol, y a través de esos socavones es donde van a salir los demonios. Los días de oscuridad ya se aproximan, me decía el Señor, los días de oscuridad ya se aproximan, y cuando ya los socavones estén preparados, vengan los 3 días de oscuridad, entonces los demonios se van a manifestar a través de esos lugares, mis hermanos. Es lo que el Señor me podía decir, y estamos próximos. Así me decía el Señor, dile a mi pueblo que se prepare. Vive el Señor, aleluya, la gloria y la honra es para el Todopoderoso, hermanos. Que Dios te bendiga. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes, y espero que sea de gran edificación esta información y esta revelación que Dios me dio. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias. Mi nombre es Paco Smith. Que Dios te guarde.